Bienvenidos a un nuevo y último capítulo de Diálogos del Mostrador, séptima edición. Estamos cerrando el año. Tenemos unos invitados de lujo. Jeanette Wolfenstoff, economista, autora, especialista en temas de sustentabilidad, transparencia. José Gregorio, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, expresidente del Banco Central, exministro. Gracias a ambos por estar acá. Hoy tenemos un tema para cerrar el año que es como que no debería ser no debería ser un desafío, no debería ser un conflicto, pero hay un poco entre democracia liberal capitalista, como se define tradicionalmente, y desarrollo, ¿no? Chile es uno de los tantos ejemplos de la conversación que está teniendo el mundo. Y antes de arrancar, quiero dar las gracias que este séptimo año de diálogos, que es un espacio de conversación, un puente, esperamos, sea gracias a Enel, PricewaterhouseCoopers y Walmart Chile. Así que, sin más adu, voy a empezar, yo sé que no está de moda, voy a hacer las damas primero porque tú, Jeanette, primero porque eres extranjera y tienes una mirada diferente, a veces polémica, pero te quiero hacer un poco esta conversación que está teniendo Chile y el mundo en general, pero Chile, como que para mí no debería ser, un poco un conflicto entre lo que es el desarrollo económico y el capitalismo de una democracia liberal occidental, para usar los términos cliché. Explícanos un poco, danos tu opinión, ¿por qué tenemos como choque de ideas y hacia dónde va? Yo veo el choque, yo lo definiría algo levemente distinto, Iván, y muchas gracias por la invitación, ante todo, a este conversatorio interesante. Yo diría el choque está entre el capitalismo regulado versus el capitalismo no regulado o regulado a un nivel mínimo, o también entre este debate sobre la libertad, donde quizá algunos piensen que libertad y economía tiene que ver con dejar el mercado en libertad, pero esto es más, entonces, un sistema económico con libertad, pero no tiene que ver con una economía de libre mercado, porque el mercado mismo, y eso ha mostrado la historia del capitalismo, no es un concepto que se mantiene en equilibrio natural entre oferta-demanda con crisis, pero que vuelve a equilibrio, sino el mercado requiere de regulación para mantenerse como mercado porque tiene ciertas tendencias autodestructivas y aún más complejo que es el mercado. Ahora, por ejemplo, en el marco de la cuarta revolución industrial, aún más foco debería tener en la regulación. Y ahí, para hacerlo corto, nos falta mucho para avanzar en todos los países, también la OCDE, hacia un debate sobre cómo regular mejor, porque las regulaciones no necesitan solamente propuesta de regulación, sino un proceso, cómo hacerlo. Y no es fácil porque el gobierno, el Estado, generalmente tiene poca información sobre el mercado, y donde hay mucha información, normalmente en el mercado se coopera poco para políticas económicas. Entonces yo veo hay un gran desafío para el corto plazo en que veamos cómo mejorar el proceso de la regulación del mercado para cuidarlo, porque hemos visto que a nivel internacional y también en Chile, va hacia la tendencia de concentración y aumento de poder en el mercado por la lógica del ganador se lleva todo. El que ya es grande tiene más facilidad de crecer, sea cuando tenga activos financieros o cuando tiene una posición importante ya en un mercado logrado. Y eso requiere mucho foco en políticas económicas para cuidar el mercado, para que no se vaya autodestruyendo. Entonces, veo que estos son como los debates, y especialmente importante en Latinoamérica. Quiero comentar una anécdota de lo que pasó en Perú, justo inicio de diciembre, donde en una reunión de la OECD, de la OCDE, se comentó desde las autoridades peruanas
de que la regulación de directores independientes fue titulado como una acción comunista. Y veo a veces el debate en Chile un poco sesgado en la misma dirección, en el sentido de que apenas uno regula el mercado, es una intervención en la libertad de algunos actores y se ve como anti-mercado, pero en realidad es pro-mercado. Y eso es el debate del futuro, a mi juicio, en todos los países, en la OECD y en Chile también, cómo podemos cuidar el mercado y cuidar el capitalismo, porque el capitalismo se basa en la idea del mercado y de mercados financieros que financian el mercado. El capitalismo per se no significa un sistema laissez-faire donde nadie interviene. Y deberíamos volver a esta idea del mercado y atrevernos a debatirlo, aun cuando a nivel político tiene poca representación este debate. Bueno, abriste un montón de temáticas que vamos a ahondar. José, bueno, primero, gracias por participar. Tú vas mucho a Estados Unidos, estás en contacto con esta conversación y en diferentes conversaciones no privadas, pero personales que hemos tenido este año, lo hemos hablado. Yo quiero referirme a una cosa, un titular del diario El País del año 2009, en plena crisis financiera. Y el titular lo guardé, y ahora por la crisis en Inglaterra me lo recordé. Se me olvidó que era el primer ministro de España en 2008 que fue electo en 2009 en plena crisis. Bueno, pero la titular González era... puede ser, ¿no? No, González fue mucho antes. Era Aznar el o Zapatero. Aznar o Zapatero. Zapatero, sí, Zapatero. O Zapatero, bueno, pero fue... El titular del país fue, esto en pleno crisis 2009, las economías del sur de España están baleando, el Banco Central Europeo teniendo que intervenir, si hacían una cosa, las tasas de interés se le iban al carajo y los inversionistas sacaban plata, y sale, creo que es Zapatero, pero no, debería haberme preparado un poquito mejor. Pero bueno, la titular era, sale elegido con la mayor democracia, la mayoría más grande en la historia de la democracia española, pero con el menor poder en la historia de la democracia española. Y el punto que decía que no tenía soberanía, que cualquier cosa que el gobierno quisiese hacer estaba sujeto a cómo reaccionaban los mercados, ¿no? Vimos hace 2-3 meses en Inglaterra, en Gran Bretaña, la llegada de una primera ministra que reemplazó ¿no? a Boris Johnson como líder del partido del Tory, que es la derecha, con un programa, a mi modo de ver, extremo neoliberal. Duró 6 semanas, anunció un proyecto, un mini presupuesto y una agenda económica que los mercados en menos de una semana ya lo tenían bochado, tuvo que dar marcha atrás, cambió a su ministro de Hacienda, el equivalente y eventualmente tuvo que renunciar. Nuevamente, una cosa en que una soberanía democrática, no los mercados, entre comillas, la disciplinan, que es una forma de mirarlo. Te pregunto a ti, José, porque tú las pocas personas que has estado usando el cliché con guitarra. Tú estás en academia, has estado en un instituto independiente como el Banco Central y fuiste ministro de Estado. ¿Cómo cuadramos este círculo? La soberanía versus el poder del capital que se globalizó y que es una amenaza democrática y parece que una crítica válida, pero bueno, te lo dejo en tus manos que sabes más que yo de esto. O sea, faltamos una cosa. Primero déjame hacer una reflexión porque Janet levantó puntos bien interesantes. Yo creo que hoy día estamos en un debate y en un conflicto que yo lo pondría así. El capitalismo triunfó, pero no cualquier capitalismo. Y existen tantas tensiones en el mundo que es muy complejo minimizarlo. ¿En qué sentido triunfó el capitalismo? Yo digo, mira, y esto es bien importante para hablar del futuro y todo. Y esto es una de las cosas que siempre cuando hablo yo me gusta decirlo. Nosotros el año 2019, el mundo produjo 100. Tuvo una crisis sanitaria, un virus que nos mantuvo en promedio 3 meses encerrados en nuestras casas, sin poder salir. En Chile, mucho la gente que nos escucha se recordará que el día martes uno esperaba noticias para él, le decía, el jueves nos van a informar si el sábado podemos salir 2 horas a subir el Cerro San Cristóbal. Esa era la vida que tuvimos.
no solo en Chile, en el mundo entero. La economía produjo ese año 97. O sea, cuando tú miras eso, tú dices una cosa como perturbadora. O sea, tú dices, ¿cómo puede haber gastado la fuerza laboral mundial? No tengo el dato exacto, pero yo te diría, y en Chile, en cualquier parte, un tercio, la cuarta parte del tiempo, sin poder salir de su casa, ¿no es cierto? Y con todo lo que eso significa, sobrevivimos y produjimos 97. Si a ti te preguntan eso 30 años atrás, en la calle, cualquier persona, y te dan este experimento, tú dices, bueno, vamos a producir 80. Pero nada de eso pasó. Entonces eso, pero con un montón de heridas y con un montón de problemas que salen, que la pregunta es qué forma de capitalismo. Y en eso yo comparto plenamente, no cualquier forma sirve. Y ahí es donde levanto un punto bien interesante. Janet dice que en Chile tenemos una discusión bastante subdesarrollada, porque si uno dice vamos a regular, se le llama comunismo. En Estados Unidos y en todo el mundo regulan. Yo siempre saco como ejemplo, Estados Unidos, el país más capitalista del mundo, tiene un programa de salud como el Obamacare, ¿no es cierto?, que es una cosa súper intervencionista, con un montón de obligaciones que además me gustan que deberíamos tener en Chile, como que cada persona tenga derecho a tener su seguro privado de salud, que acá no existe ese derecho. Entonces, si existiera esa cosa, pero acá cuando lo hacemos es comunismo, la izquierda. Y déjame, antes de contestar tu pregunta, que también me va a servir, cuando estamos hablando de una reforma de pensiones con el gobierno más de izquierda en Chile de su historia, solo comparable con Salvador Allende, ¿cierto? O sea, estamos hablando del gobierno más de izquierda, el cual consolida la capitalización individual, con AFP, con no sé quién, ya hinchamos al detalle a la ingeniería, donde se consolida en Chile 10% de capitalización individual, donde el reparto de los 6% es una fracción muy menor, porque el resto es una cosa de seguridad social, donde hacemos sistemas de transferencia, ¿no es cierto? Y donde hay un sistema de ahorro, podemos discutir los detalles, pero ese principio, que es de un país completamente OECD normal, acá se le tiende a calificar como un intervencionismo y empezamos a hablar de la herencia. La verdad que la seguridad social no es para heredar. Obviamente si hay un accidente no quiere que herede. Ustedes saben lo que dijo, creo que es la frase de Modigliani, la herencia es un error de cálculo, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno le dice nada más queremos que el sistema de seguridad de herencia, no sé, la discusión un poquito es lo que sea. Y además muy extrema. Y aquí viene a tu pregunta que es muy interesante. Yo no creo que hoy día seamos menos soberanos. Yo creo que hoy día tenemos más árbitros. O sea, lo que le pasó a Liz Truss en Inglaterra, ella podría haber seguido, pero se dio cuenta que el reproche, el mercado es solo el reflejo de que un programa extremadamente de derecha en una economía que está con problemas de inflación, que está con problemas presupuestarios post-COVID, no es que no tenga que hacer un ajuste fundamental, pero que está en una situación fiscal estrecha, se ponga a hacer una reducción de impuestos, una barbaridad, ¿no es cierto? Y es una barbaridad de tal tamaño que obviamente lo primero que tú haces es decir, sus papeles van a valer menos, y los votos, porque va a subir la tasa. Y el alza de la tasa se produce hoy. Ahora, tú me dices, eso no, en cualquier otro país podría haber seguido ella. Lo que pasa es que ellos tienen además un régimen parlamentario que, bueno, donde sus propios colegas del Partido Conservador le dicen, parece que ni a los que nosotros queremos ayudar, que son los mercados, le creen. Fue inmediato. Yo diría, tal vez tuvimos la suerte, o tuvo la suerte el pueblo inglés, de que tuvo un termómetro que en vez de pasar 6 meses o un año peleando contra una pésima política económica, lo tuvieron que hacer rápido. Entonces yo no le veo ningún problema a falta de soberanía. Ahora cuando tú me dices los mercados, primero, nosotros hemos tenido, Chile ha tenido, Chile mira su moneda, ¿no es cierto? ¿Cuánto de su moneda es el resultado, y sobre todo en los momentos del mayor conflicto social, ¿no es cierto?, la mayor estallido, se habrá depreciado en exceso 100 pesos, 150 pesos, pero nadie decía, queremos que baje el dólar, por lo tanto, acabemos el conflicto social. Los países lo canalizan, y nosotros tuvimos una canalización. Nosotros no fuimos obligados ni víctimas. El mercado lo que nos estaba diciendo es simplemente la percepción que tienen inversionistas y que va mostrando la realidad de los precios en vez de esperar a que explote después. La gracia es que, pero tampoco te obliga. O sea, no es que los ingleses estuvieron obligados a hacerlo,
muchas veces los países están obligados, los países en crisis, porque tienen que ir al Fondo Monetario, pero países normales no están obligados, lo que están recibiendo es la señal. Y si muchas veces en este país la bolsa sube con un presidente, baja con otro, la verdad que nosotros no estamos determinando nuestras decisiones políticas o nuestra preferencia de acuerdo a para dónde va la bolsa, eso sería patético y tampoco estamos dominados. Y quiero terminar con una cosa, en este mundo tan interconectado, en este mundo con tantos globalizaciones, con tanto, que de nuevo verle un poquito el lado positivo, es este mundo interconectado, es este mundo global el que nos permitió sobrevivir a COVID. Fue el que nos permitió, con todos los problemas que hubo en los puertos en el mundo y todo, el que nos permitió que el flujo de comercio continuara, el que nos permitió seguir, el que nos permitió ver streaming de todas partes del mundo, ¿no es cierto? Y toda la gente, y recibir noticias, y seguir conectado, y poder hacer compra online, y poder encargar el supermercado. Todas estas cosas ocurrieron en una economía global, donde había progreso técnico. Por lo tanto, hace 50 años atrás, probablemente una economía mucho menos global, hubiéramos muerto, no hubiéramos tenido comercio para traer las cosas que necesitábamos, todo lo que significó incluso el tema Maya, podemos discutir, siempre hay discusión de margen, todo lo que significó la producción de vacunas y la distribución de vacunas en el mundo. Lamentablemente los chinos fueron los que menos usaron y son los con más problemas hoy día eran los productores. Pero yo creo que yo tengo una visión realmente positiva. Es cierto que el mundo es complejo, es cierto que tenemos que redefinir el capitalismo, no vayamos a extremos ni lo ridiculicemos, ni por una parte lo extrememos, esta cosa de que todo lo que hacen es comunista cualquier regulación, o por otra parte también trivializar el sistema económico y pensar que lo vamos a refundar, que lo vamos a cambiar, que vamos a hacer todo de nuevo y que todo es cambiable por obra y magia de un par de burócratas. O sea, yo creo que el mundo es bastante más complejo, se ha demostrado, es bueno que los políticos lo entiendan, lo aprendan y podamos hacer las transformaciones necesarias de manera eficiente. Mira, quiero tocar algo antes de darle la oportunidad a Janet de responder, porque yo sé que ella también tiene opiniones. Yo estoy de acuerdo que el ejemplo británico es un extremo, pero lo quería dar como un ejemplo. Y acá voy a referirme a una conversación que es parte de esto, de que en el fondo esta conversión, esta tensión, no es nuevamente el poder del capital, pero el poder del trabajo. Y si nosotros, que en Chile estamos viviendo y se pudo canalizar hasta el momento institucionalmente una crisis de legitimidad de algunas de las instituciones, de la legitimidad de la democracia propia, esa tensión entre el capital, ¿no?, y el trabajo. Estoy muy de acuerdo, ¿no?, de que obviamente el capitalismo como productor y distribuidor de bienes, no estamos a nivel macro bajo cualquier parámetro mucho mejor de lo que estábamos no solo en Chile, en el mundo hace 30, 40, 50 años, pero cuando tú entras ya en la letra chica, no, nuevamente, si tú, por ejemplo, pongamos, ya que estamos hablando de Chile, si tú querías subir los impuestos al capital como es global, el capital se puede ir. Y tú dices, bueno, el capital puede tener tanto, entonces eso te limita. El presidente dijo esta semana, como esto se graba y se edita, pero el presidente dijo esta semana de que no hay que olvidar de que perdimos con un 62%, ¿no? Entonces tú dices, esta reforma de pensiones, que bajo cualquier parámetro occidental es bastante, no quiero decir moderada, sino que poniendo el parámetro que es un gobierno de centro izquierdo, de izquierda dura, es bastante, tiene bastante coherente con eso, no tiene un problema, ¿no?, de que la atacan por todos lados, de que es prácticamente más o menos un intervencionismo del Estado comunista. Me refiero a esa conversación, ¿no? Yo el ejemplo británico lo puse como un ejemplo extremo, pero nuevamente de que el mercado, el poder del capital en este mundo tan globalizado puede tener, por un lado, el lado, bueno, te disciplina tus políticas públicas, pero por otro lado, capaz que a veces el interés es más del capital que del interés público. Hay una cosa que no... Hay un solo detalle que no comparto. Esto es como que el capital se enoja y se arranca y bajan los precios de los activos. Si el mundo funcionara como debe funcionar, y eso es simplemente un susto, debería haber alguien que venga y compra todos esos activos. O sea, en la economía, esto no es una cosa que el capital se enojó. ¿Por qué? Porque se pusieron acá muy izquierdistas y no muy fuera de Chile. Si hay retornos, se van a quedar acá. Lo que nosotros en la economía vemos precisamente es que los incentivos al capital, pues, cuando uno habla de incertidumbre, uno dice estoy agregando una prima de riesgo, pero si realmente el capital
Y toda la gente dice, esto está loco, vamos a empezar a vender peso y vamos a empezar a comprar dólar porque todo no vale, y el dólar llega qué sé yo, el peso llega a 1.500, probablemente uno vaya a tener que entrar a estabilizar porque lo personal, porque no tiene sentido. O sea, lo que me quiero decir es que hay los precios y los movimientos de capitales no son antojadizos, ni tampoco yo pienso ya, porque esta es como la discusión que hay mucha gente en la época europea y dice, no, es que todo el fracaso económico fue porque un grupo de personas lo hizo todo contra nosotros para perjudicarnos y nos derrotaron. El mundo no funciona así, la economía, o sea, si hay oportunidades, la gente va, en particular hoy día, con mercados tan abiertos, si alguien está vendiendo barato, van a salir a comprar. Y por eso uno no puede pensar de que el capital como un concepto ideológico con preferencias. Los capitalistas, los dueños del capital, y si han tenido eso, es porque arbitran y porque buscan las mejores oportunidades. Y si en Chile hay oportunidades, las van a aprovechar. Bueno, después lo matizaré, pero quiero la oportunidad a Janet porque yo sé que Janet tiene bastantes o millones de ideas acerca de esto. Janet, te paso la pelota. Estoy de acuerdo con José, porque si se van quizá los capitales más conservadores por no estar de acuerdo con regular el mercado, con tener un mercado más sostenible, si se van a llegar otros capitales para invertir justamente en sostenibilidad, porque nosotros somos parte de la economía globalizada y yo creo que también nos hace bien tener una renovación de quien invierte en Chile justamente para minimizar riesgos sistémicos. A nivel del capital, hay concentración por los conglomerados financieros, nos falta regulación. Ojalá tengamos mucho más diversificación, menos concentración en los grupos, pero también no grupos grandes controlando banca y no banca, porque esto le quita competencia del mercado. Yo prefiero que sea un banco internacional a que sea un banco controlado por un chileno que además controla el grupo chileno, otras empresas no financieras importantes. Estos son aspectos de regulación que están pendientes desde décadas en Chile. Y Franklin Roosevelt lo abordó en los años 30, después de la Gran Depresión en Estados Unidos. Israel lo abordó después de las protestas sociales 2011-2012 con muy buenos resultados, y ahí acerca del capital nos faltan regulaciones, más allá de lo que mencionaste como aspecto tributario sobre el capital, que siempre es muy complicado, pero per se nos faltan regulaciones justamente para evitar que el poder de mercado sea tan concentrado que finalmente conlleva riesgos sistémicos y riesgo para nuestra democracia también. Israel separó banca con no banca, por ejemplo, y además entabló una conversación muy interesante que para Chile también es importante, que son las cascadas, pero no para denunciarlas, lo que normalmente es como nuestro nivel de debate, sino deberíamos tener una conversación técnica sobre las cascadas con la pregunta: ¿cuántas cascadas le hacen bien a un pequeño mercado que ya está concentrado? Porque significa ampliar el poder ya concentrado. En su tiempo Israel pensó hacer lo mismo que Franklin Roosevelt implementó en los años 30, que es encarecer el traspaso de dividendos con cada capa, con impuestos adicionales para evitar tantas cascadas y estructuras piramidales que son muy complejos de regular a nivel no solamente nacional, sino también internacional, con alto riesgo para los accionistas minoritarios. Y al final Israel simplemente limitó las cascadas a 3 y después a 2 niveles para la empresa listada en bolsa. Estas son conversaciones que son necesarias cuando hablamos de capital, ojalá en un ambiente técnico. Y lo segundo
la mayor transparencia del capital tiene que ver no solamente con mejores estadísticas del mercado, de la concentración del mercado que necesitamos en Chile, sino también con transparencia de quiénes están detrás de las empresas, Iván. Y eso es otro aspecto donde ojalá avancemos. Es parte del pacto tributario, crear un registro de beneficiarios finales en Chile, pero la propuesta que presentó el gobierno es superficial. Y no se basa en los años de experiencia que bloques como Europa y ahora también Estados Unidos tienen, pero principalmente Europa. Y yo espero que en la medida que avancemos en entender cuáles son las personas naturales detrás de estructuras complejas, de vehículos corporativos complejos, entendemos mejor la concentración económica real, los riesgos sistémicos, y podemos también evitar evasión, ilusión de impuestos de mejor manera. Y en Europa recién hubo como mucho debate sobre eso porque el Tribunal de Justicia Europeo decidió que no puede haber libre acceso a estos datos. En Chile no se definió el libre acceso tampoco, sino solamente nombres en caso de empresas que son proveedores del Estado, que es muy restrictivo, es más restrictivo que la cuarta directiva antilavado de dinero de 2015 de Europa, lo que se propone en Chile. Y bueno, y el Tribunal de Justicia dice que hay que definir el legítimo interés de las partes interesadas de acceder a la información. La banca debería acceder a la información. Cualquier stakeholder debería acceder a información. ¿Quiénes son las personas detrás del capital, detrás de las empresas que operan en un país? Y prensa y sociedad civil especializada debería masivamente, con formato de datos abierto, acceder a toda la base de datos para monitorear los riesgos y hacer y publicar hallazgos en respecto. Es un debate muy interesante porque el Tribunal de Europa no está en contra del libre acceso, pero pide especificarlo y a la vez esto es una gran oportunidad de especificar cómo deberían las distintas agrupaciones en una sociedad acceder a cuáles datos para evitar un excesivo identity shielding, como el anonimato excesivo de las empresas que ya está abusándose en el plano internacional y que es finalmente un riesgo importante para el funcionamiento de los mercados y nuevamente también para la democracia. El fallo del tribunal invita a conversar esto mucho más profundo en Chile también. Yo creo que nos hace bien también abordar esta conversación. Cuando hablamos de capital, trabajo, no solamente se trata de temas de impuestos, sino también de mucho mayor transparencia de quién está detrás del capital y cómo opera de verdad en los distintos mercados. Voy a volver a algunos de esos puntos, pero quiero avanzar en un segundo tema que lo tocó un poco José. Durante la pandemia, me acuerdo, abril del 2021, abril del 2021, creo que fue la portada, una editorial del Financial Times que decía, es hora de que hay que pensar para que el capitalismo democrático, creo que usó la frase, siga siendo una opción legítima, hay que empezar a pensar en un impuesto a los superricos, ¿no? Que fue bastante controversial en su momento, ha regulado un poco en editoriales este año, pero muchos de estos cambios que se proyectaron durante la pandemia, de que se venía un capitalismo más humano, que se venía un capitalismo que tenía y tiene que reformarse para seguir siendo una acción legítima, ¿no? Vemos que hay como una contrarreforma. Vemos en Estados Unidos un movimiento fuerte contra el ESG, que es de inversiones con impacto, inversiones sustentables. En Europa la guerra los ha obligado a poner en segundo plano alguna de estas iniciativas, ¿no? Y vuelve, ¿no?, a hacer tendencia en algunos círculos, ¿no? Es lo que habló, bueno, que lo que puso en el tapete hace ya un par de años el economista francés Piketty, que bueno, que este desafío que la democracia, que el capitalismo no va a poder seguir siendo una opción legítima en un ambiente democrático
porque hay demasiada diferencia entre el capital y el trabajo. Tú vas al Peterson Institute, vas a Estados Unidos a esta charla. ¿Qué está pasando? ¿Se puso en el segundo plano esto de reformar el capitalismo para dar una cara más humana? ¿O estamos viendo cosas que están, porque no estamos viendo cosas que están pasando que eventualmente va a significar un cambio de cómo vivimos nuestras vidas? José. Yo creo que tal vez la respuesta, así como corta lo que tú dices, es que la pandemia, así si tú me preguntas así, y en fin, no he reflexionado tanto al punto, pero la pandemia no produjo un cambio tan sustancial como el que podríamos haber esperado. Hay cambios en el mundo del trabajo, o sea, yo soy súper partidario, encuentro súper bueno los cambios que han ocurrido en términos de trabajo online, de flexibilidad, de la gente poder tener dos trabajos, poder hacer otras cosas. O sea, yo creo que eso es brutal, lo que ha cambiado muchas las cosas en negocio y forma, digamos, la función de producción del capitalismo ha cambiado mucho. Ahora, lo tuyo va a cosas más profundas, a cosas más, tal vez que alguno pensaba, pero lo que pasa es que yo nunca he encontrado que Piketty es como un benchmark. También además No, pero él puso el tema, buenos en la académicos, mesa. buenos académicos son buenos académicos que han hecho dominar su ideología por sobre la buena ciencia en los últimos años, ¿no es cierto? Incluso mi querido Joe Stiglitz, me parece cuando le leo sus columnas, ¿no es cierto?, llenas de ideología, pero hay una cosa que yo creo que es como, estamos en un mundo con muchos cambios. Por ejemplo, tú mencionaste, cambio climático. Creo que hoy día, afortunadamente, los deniers del cambio climático son una absoluta minoría. Hoy día nadie tiene duda de que estamos haciendo. Tú dices, hay un movimiento contra ESG. Bueno, hay un movimiento contra ESG porque hay una discusión muy seria si ESG, para los que nos escuchan, que esto Environmental, Social and Governance, que deberían tener las empresas y criterio, si es realmente greenwashing, o sea, tratar de vestirse de verde pero no ser verde, o es efectivo. Hay una discusión bien interesante, por ejemplo, el caso de ESG, las clasificaciones de las agencias de rating de riesgo. Tiene una correlación 90%. Es decir, tú le preguntas a Fitch, a las principales agencias, Standard & Poor's, les preguntas las clasificaciones de una empresa y todas las clasifican de manera relativamente similar. En ESG no hay ninguna correlación. Todos clasifican de manera distinta, estamos aprendiendo. Por lo tanto, es un proceso en el cual tenemos que aprender, en el cual existe greenwashing, en el cual uno entiende incluso que empresas bajo presión tratan de salir adelante, porque afortunadamente hay una cosa que sí en el mundo hay bastante conciencia, que el tema del cambio climático es la primera prioridad para los próximos años, lo cual además produce un tremendo beneficio para Chile. Lo hemos visto en la inversión, ¿no es cierto? Todo lo que significa inversión en energía no convencional, este montón de oportunidades. Cuando uno era niño decía que país más fome, lleno de desierto, lejos para el sur, viento, y podemos hoy día producir lo que el mundo necesita, que energía, abastecernos de manera limpia. Yo creo que hay un montón de oportunidades que nos han llegado a nosotros y que tenemos que aprovecharlas. Pero por eso yo diría, tal vez en algún momento se puede haber pensado, pero yo diría, yo no veo un cambio. Creo que sí, y hay que enfatizar, la función de producción del mundo, cómo producimos las cosas más allá del capitalismo. Estoy hablando de una cosa más como pedestre, de cómo nosotros nos organizamos para producir, ha cambiado de manera brutal. Hoy día los viajes para esas reuniones que uno tenía de 24 horas en Washington, a mí me tocaba mucho, algunos tocan más en Nueva York, no sé, eso se acabó. Hoy día se hace por Zoom y nos ahorramos una cantidad de plata y recursos enormes. La cantidad de veces que, por unos boards que yo tenía que ir a Asia, ¿no es cierto? Y uno se gastaba una semana para estar medio día, hoy día se hace online, fantástico. O sea, uno puede decir, claro, pero es fantástico. Realmente el avance que ha existido en el mundo en materia de cómo producimos, la flexibilidad, el trabajo online, lo que esto facilita a mucha gente, ¿no es cierto? La movilización, es una cosa que tenemos que explotar, tenemos que aprovechar y tenemos que avanzar. Pero que esto significa la cosa más profunda que dices tú, cambio al capitalismo. Yo diría que estamos en una fase, desde la crisis financiera internacional, desde el 2009,
2010. Yo diría cuando el tema de la distribución de ingresos y de la inequidad del mundo empezó a saltar a la luz de manera muy fuerte. Y fue la crisis financiera internacional porque la gente pobre perdió la pega y los banqueros que dejaron las cosas se fueron con indemnizaciones horrorosas. Entonces, yo diría desde ahí, y de ahí viene toda la discusión, la familia Piketty, entre otros, porque muestran las inequidades del mundo. Inequidades con las cuales obviamente el sistema tiene que combatirlas, pero la pregunta es cómo lo vamos a hacer. Hay quienes lo trivializan y dicen esto es con el impuesto a los súper ricos y por eso vamos a financiar todo. Las cosas cuestan, no son fáciles y vamos a tener... pero yo creo que en ese sentido no soy pesimista, así como se dice que aquí hubo un retroceso, que el mundo sigue avanzando, pero tal vez en la transformación capitalista la pandemia no ha sido un quiebre tanto como uno podría haber pensado al principio. Voy a ahora pasar a... Sí, yo te voy a dejar, pero quiero darle contexto para que comentes, porque una de las tantas definiciones de la política es que la política existe para mejorarle la vida a la gente. Y la política, como por lo menos a mí, los que estamos acá, una democracia liberal, no con representantes, etcétera, en Chile y en muchas partes del mundo no está dando el ancho. No en el sentido de que lo vimos en Estados Unidos con la erupción del trumpismo, lo vimos en Inglaterra, en Gran Bretaña con Brexit, en Europa hay un montón de ejemplos más, y en Chile lo vimos al final con un estallido social, que esta promesa de la democracia que le va a mejorar la vida a la gente, terminó siendo, para algunos, o a nivel micro, porque al nivel macro podemos tener todas las cifras, como que no está dando el ancho. En Chile estamos en un momento de tensión por esto mismo, de que el sistema político no da el ancho para alguna de estas, entre comillas, legítimas demandas sociales. Entonces, y para eso, para muchas de estas se necesita plata. Entonces, entra el tema de la economía, esta tensión entre el capital y la democracia. Janet, quería darle un poco de contexto a lo que había decidido San José y te abro la cancha para que comentes también lo que dijo él. Muchas gracias. Todos los aspectos que mencionó José, la inequidad y encima de la inequidad, la lógica ganador, el ganador se lleva todo, the winner takes it all, que ya está muy estudiado desde los años 90 del siglo pasado, llevan a un proceso que hace que la riqueza sea autorreforzante, como el mismo Fondo Monetario lo dice. Y a ese proceso autorreforzante se agregan, claro, los aspectos, los problemas de sostenibilidad de los mercados, donde vemos efectivamente que en Estados Unidos hay una mayor alianza contra la sostenibilidad, que se basa en el hecho de que no hay buenas regulaciones, porque las regulaciones, cuando estén bien, deberían implicar que las empresas, cuando sean sostenibles, deberían estar más rentables también en el corto plazo. Esto no pasa. Y como no pasa, los grandes inversionistas tienen esta tensión evidente entre su deber fiduciario, el tener que invertir, y igual en el corto plazo sea rentable, y tienen que mostrarse sostenible a la vez. Pero lo ideal sería que el corto plazo permite rentabilidad alta cuando uno crea valor. Para eso nos faltan muchas definiciones, cómo medir eso y cómo premiar desde Estado y mercado realmente la empresa que sea sostenible, porque hoy día esto no pasa, pese a todos los discursos que existen. Y la pregunta como un poco más filosófica, más grande, que aborda como este objetivo que mencionó José también, de poner el foco en la innovación, porque en la crisis, sin duda, próximo año, recesión también en Chile, el mundo entero y Chile debería sumar sus energías e innovar a nivel de la regulación del mercado, como el World Business Council for Sustainable Development, los 200 CEO de la empresa más grande del mundo dicen que el capitalismo tiene que ajustarse. Hacia el 2050 tiene que modernizarse, tiene que transformarse, y eso requiere de mucha acción público-privada en conjunto.
y la innovación debería estar entonces en este ámbito macro sistémico de los mercados, de su regulación, de su transparencia y a nivel de cada empresa, de cada institución y naturalmente del Estado también. Y la gran pregunta es si la humanidad logra hacerlo, logra el impulso de la metacrisis. Este año tuvimos la reunión presencial anual del Fondo Monetario Internacional, donde la cita que se repitió fue: estamos de crisis en crisis, una crisis tras la otra. Entonces, ¿cuándo, sino ahora, innovamos cómo hacemos las cosas para aprovechar de eliminar lo que no funcionó y repensar cómo hacerlo mejor? Y la pregunta filosófica que quiero poner acá, José, ayúdame en contestarla porque compleja. ¿Es el ser humano capaz de evolucionar sin guerra? Porque de alguna manera, sin guerra, sin violencia excesiva, sin revoluciones, entendiendo guerra como un concepto como asociado a agresión y violencia, porque los grandes cambios y ajustes, por ejemplo, que se han hecho en Estados Unidos, en Alemania, fueron después. Alemania, la economía social de mercado nació después de la Segunda Guerra Mundial. Y los acuerdos del New Deal después de la Gran Depresión. Y cómo innovar sin caer aún más tiene que ver con entender cómo funciona el que tiene poder en el mercado, que normalmente tiene incentivos de mantener el poder y a veces tiene características en su personalidad que le imposibilitan entender realmente cómo reconciliar posiciones. Tiene que ver con el funcionamiento del cerebro en relación con poder excesivamente concentrado, que hace que justamente estas personas ceden solamente cuando uno está realmente en la crisis más profunda posible. Y el desafío actual a nivel sistémico es cómo innovar, pero no estando o esperando de llegar aún más profundo, sino ocupar la crisis que ya tenemos para ojalá repensar las reglas. Esto es el desafío por el cual vuelvo a decir lo que me parece muy importante es poner el foco en el proceso, cómo se definen las reglas del mercado, porque si esto no se repiensa mejor, efectivamente vamos solamente a mejorar cuando estamos muy abajo y cuando tenemos mucha violencia, cuando todos están entre espada y pared, y ahí se hacen concesiones desde el poder. Y no podemos seguir evolucionando de esta manera, especialmente no ahora cuando la distancia entre el conocimiento sobre el funcionamiento del mercado y lo que lo que debería saber el regulador y lo que sabe va a ser cada vez más grande porque la complejidad de los mercados está aumentando también. Y eso, si no se acerca la brecha y si la empresa no coopera más en la regulación de los mercados en futuro, vamos a tener más regulaciones malas o vamos a tener siempre crisis sociales excesivamente violentas antes de poder reaccionar. Porque de alguna manera el ser humano, por su funcionamiento en grupos, lamentablemente a lo largo de su evolución ha tenido sus avances basados en violencia excesiva y ojalá en el siglo XXI podemos entender, para evitar eso tenemos que repensar los procesos de reconciliar, no podemos seguir en piloto automático. Bueno, un montón, nos vamos a quedar cortos. Voy a hacer la última pregunta y dar la oportunidad a José de tocar algunos de estos temas, pero la pregunta a ti, José, es que, usando lo que dijo Janet, estamos en Chile, vamos a meter un poquito la coyuntura, estamos, entre comillas, desaprovechando una crisis, y digo la crisis que es donde se juntó el estallido con la pandemia, y que uno a veces se queda pegado con el titular del día, pero ¿crees que están pasando, que nos estamos moviendo en el sentido de aprovechar esta crisis
y salir de acá con un sistema un poquito, con una democracia más legitimizada, con una economía más amable, sin quitarle los incentivos de crecer y desarrollarnos, etcétera? Mira, antes de contestarte eso, que me parece súper interesante, ¿no? Para terminar, Janet levantó un par de puntos súper interesantes que quiero destacar. Uno que ha mencionado varias veces y que es importante para entender los cambios en la naturaleza, en los mercados, de la regulación y de los desafíos que tenemos para entender. Hoy día existen, y ella lo menciona, el tema del winner takes all. Hoy día, a través de las economías de redes, existe que en el mundo, si nosotros queremos chatear, vamos a irnos todos a un solo chat, porque ahí estamos todos. Por lo tanto, hay winner takes all. Y fue Facebook, y es Twitter, y son 5 empresas, son empresarios poderosísimos. ¿Y cuál es el riesgo que tenemos? Primero, no solo que tienen un poder enorme, tienen un poder político enorme. Un caso que podríamos hablarlo bien pintoresco, el de Sam Bankman-Fried de FTX, este operador de criptomoneda, que afortunadamente está preso y si cometió mucho daño, perdió miles de millones de dólares de sus clientes, los mal usos. Pero fue el mayor financista del Partido Demócrata en la última elección parlamentaria y presidencial. Cientos de millones de dólares. Entonces tú no te sorprende haberlo visto codeándose con los políticos más importantes hace 2 meses atrás. Aquí hay una cosa como desproporcionada con el dinero y la política y estas cosas de las grandes riquezas, que hay que ser cuidadoso. Y te digo, no estoy diciendo esto no es un problema de republicanos, esto es un problema que va entre toda la línea del partido. Es bien vergonzoso lo que pasó con los demócratas y este pequeño hombre que se creyó superpoderoso y resultó ser un fraude, ¿no es cierto? Él y todos sus cercanos. La otra cosa, hace un punto bien importante, es decir, los conflictos, los países, y aquí voy a tomar con lo que me preguntaba Iván, los países avanzan y de repente tienen quiebres en épocas de conflicto. Chile tuvo, yo siempre digo, lo más parecido a la Revolución Francesa. Un país exitoso, Francia, ¿no es cierto?, en su momento, un país exitoso, le va bien, pero donde la sensación de la inmensa mayoría del país es vivir postergado por una élite abusadora, pongámoslo en lenguaje tal vez de la Revolución Francesa, pero esa imagen, algún tipo de esa imagen. La gente protestó, la gente salió, la gente no hizo guillotina, pero funó. Y afortunadamente hoy día se respeta. Hoy día los conflictos no son guerras, pero sí movilizaciones sociales bastante disruptivas. Ahora, ¿por qué yo soy optimista de Chile? Y por qué yo creo que... Y nosotros dijimos, ¿sabe qué más? La solución de la Revolución Francesa. ¿Qué hacemos? Una nueva institucionalidad. Esto tiene que cambiar. Y tiene que cambiar por una razón muy sencilla. Chile estaba con una crisis de su sistema político. Chile tiene hoy día una crisis, tiene un sistema político que no funciona bien. Cuando tú hablas, Iván, y dices el desprestigio de la clase política, uno no entiende si están para servir o están para servirse, pero mucho de eso tiene que ver con, no son las personas, es el sistema de incentivos institucional que tenemos. Y es porque yo digo, tenemos un sistema político en bancarrota, donde se unió la proporcionalidad, la fragmentación de los partidos, o sea, una serie, que además la convención constituyente fue tan yo diría, por una zona tan desubicada, yo diría, que no se dedicó al sistema político, se dedicó a hacer política económica, se dedicó a definir cosas que debía definir la ley en vez de redefinir nuestro marco político. O sea, dejó la definición de circunscripción y todas esas cosas, las dejó a la ley y no resolvieron ellos los problemas más importantes dedicándose a otros temas. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Que después de todo el país haber estado empujando por la Revolución Francesa, digamos, ¿cierto? El país va y dice, ¿saben qué? No, el 62% de la gente dice que por alguna otra razón esto me da desconfianza, esto no me gusta, tratemos de nuevo. Y hoy día yo diría, vamos enfocado tal vez en un camino menos épico. Hubiera sido mucho mejor haber tenido una convención integrada por mejor gente y mejor orientada, ¿no es cierto? Porque nos topamos por errores incluso de definición de cómo lo elegíamos con una cosa
con una incompetencia, incapacidad de entender y leer lo que el país buscaba enorme. Pero pasó lo que iba a pasar. Si hacían algo malo, el país dijo, ¿sabes qué más? Se acabó. Tratemos de nuevo. Tenemos la obligación. Yo creo que este país no funciona si no tenemos una nueva constitución, una casa para todos. Ojalá hubiera sido hecha de manera épica por una convención elegida, pero fracasaron. Entonces ahora, con una cosa un poquito más ruidosa, ¿no es cierto?, más compleja, con los expertos, ¿no es cierto?, y con una más chica, como el Senado. Pero hoy día, y también yo soy convencido, este es un país con gente capaz, y por sobre todo, cuando los incentivos están bien puestos, las cosas funcionan. Esto no es una cosa de voluntarismo. Aquí es muy sencillo, y te voy a decir así como crudamente. Si la próxima convención fracasa, se acabó el gobierno, se acabó desde el punto de vista de legado, de cualquier cosa. O sea, el gran legado del gobierno del presidente Boric va a ser una nueva constitución. Así como fue la constitución de Alessandri, va a ser la constitución de Boric, de su gobierno. Y él es quien tiene más interés, por lo tanto, en que esto prospere. Los políticos también, o si no, los van a mandar para la casa, ¿no es cierto?, los que fracasaron. Y para qué decir los constituyentes. O sea, yo creo que los constituyentes, a diferencia, van a ir al otro extremo, van a escribir la constitución con encuestas semanales, ¿no es cierto? Los otros, no es que algo que me guste, pero es lo que va a pasar, porque los otros se encerraron tanto en sí mismos, así, en su grupo, y sin tener calle, ¿no es cierto?, sin ver lo que quería el país, que al final, así que yo soy relativamente optimista, no te diría que estamos pasando por un periodo complicado que tiene que ver con lo que tú decías, este conflicto distributivo del capitalismo, esta sensación de malestar, de un sistema que prospera, que es súper exitoso en producir bienes, en asignar recursos, pero que los frutos de ellos tenemos que un poquito torcerlos para que funcione mejor, y donde tenemos que hacer cosas proactivas del gobierno sin que eso signifique el final del mercado del capitalismo. Tenemos hartos desafíos. Creo que vamos a irnos, soy moderadamente optimista, nos va a ir relativamente bien, pero obviamente tenemos varios años más de encontrar nuestro destino. Janet, te voy a dejar con la última palabra, porque nos quedan menos de 5 minutos. Tú, tomando la última frase de José, ¿eres optimista, pesimista o cauta acerca de esta conversación que estamos teniendo en Chile, acerca de qué tipo de sociedad, qué tipo de economía, qué tipo de democracia queremos ser? Yo tiendo a ser más optimista. Comparto con José que hemos avanzado, aun cuando a veces uno demora algo más de lo que uno quisiera. Y comparto también la visión un poco más determinista que José mencionó. Cuando la política no funciona es por la fragmentación, y cuando los mercados no funcionan bien es porque tienden a la concentración, ¿no? Porque tenemos específicamente algunas personas malas que han querido, no sé, concentrar. Pienso que tenemos que entender que las personas actúan según incentivos, la circunstancia, y que esto regular bien el mercado, igual como la democracia, requiere tener mucho cuidado en cómo poner estos incentivos y para el mercado en momentos cuando se va complejizando, cuando se espera que sea más sostenible y menos concentrado. Eso requiere nuevas políticas que tienen que consensuarse con todos los actores, y quiero solamente decir una cosa más para ojalá reforzar esta crisis. Todo esto significa que requerimos una visión país. Ojalá esto pueda ser legado también del gobierno, de no solamente encaminar y terminar bien este proceso constitucional, sino también crear una visión país. ¿Cómo esperamos que la economía sea en 10 años más? Empresas medianas, encadenamientos, sostenibilidad. ¿Dónde nos vemos en 10 años? Para alinear la visión, y esto da mucha confianza finalmente de inversionistas privados y permite también conversar con empresas grandes y las medianas y las pequeñas, cómo evolucionar
con herramientas para llegar a este objetivo, pero no perdernos en hablar de herramientas sin tener claro hacia dónde queremos ir en realidad como país. Esto es la visión que quería compartir y sigo siendo optimista que un día podemos lograr eso. Duramos 55 minutos. Muchas gracias, Janet. José, este ha sido, para los que nos están viendo, el último programa de este ciclo de conversaciones de diálogos en este 7º año, Democracia, Desarrollo y Capitalismo, un año complejo. Esperemos que el 2023 sea un poquito menos o más esperanzador y que el optimismo de ambos se confirme. Yo también soy optimista, así que tengan buen año, que tengan buenas fiestas. Le quiero dar las gracias nuevamente a los que hacen esto posible, que es CAP, Enel, Walmart Chile y Pricewaterhouse. José, Janet, muchas gracias por haber estado acá. Mucho gusto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Iván. Muchos saludos y un gusto, José. Chao, Janet.